Hola, bienvenidos a los 30 minutos de promover la unidad en la diversidad con Wani Angere de Moving Cultures y hoy con una invitada súper especial y extremadamente innovadora. Ella es Carla Scott. Hola, Carla. Hola, Wani, mucho gusto por estar acá, de verdad muy contenta y gracias por este espacio tan bonito. No, feliz, feliz, feliz que seas nuestra invitada número 51 de los 30 ¡Wow! minutos y pues arrancando esta nueva temporada contigo, celebrando la vida, el color y el amor a la humanidad. Carla, cuéntanos, ¿quién eres? ¿Quién es Carla Scott? Bueno, Carla Scott es una mujer afrodescendiente que nació y se ha criado en Costa Rica, específicamente en la capital, en San José. Tengo 27 años. Vengo de una familia interracial en donde mi mamá es blanca y mi papá es negro, es afrodescendiente. Entonces, ese simple hecho ha marcado muchas cosas de mi crecimiento y de mi forma inclusive de ser y de quién soy, de mi esencia. Estudié periodismo, fue la carrera que estudié, después me especialicé en marketing digital y eso lo que ha hecho es crear mi espacio de mi vida afro, que es un espacio donde busco promover temas de la cultura afrodescendiente desde la parte educativa, no desde el ataque, sino educando a las personas en temas de la cultura afrodescendiente. Y pues bueno, más allá de mi vida afro, mi trabajo, de mi carrera, soy una mujer que es se compromete mucho con lo que hace, soy muy disciplinada, soy muy comprometida con lo que hago, siempre intento conseguir lo que quiero alcanzar sin importar lo que cueste, ¿verdad? Voy detrás de eso. Soy una persona que de una u otra manera puede ser muy fuerte, pero también es muy sensible en muchos temas sociales, mi sensibilidad es bastante alta, pero como les comentaba, crecí en una familia interracial en donde fue todo un proceso porque desde muy pequeña siempre recibí comentarios por mi color de piel, por mi cabello, por quién soy, por de dónde vengo, comentarios, por ejemplo, de que nos decían a mi mamá y a mí de que yo era adoptada porque mi mamá es blanca y yo soy negra. Entonces, todo eso marcó muchas cosas de mi vida porque esos comentarios racistas me hicieron ir creciendo, queriendo cambiar esas cosas de una manera tal que, por ejemplo, dejé mi cabello de lado. Yo durante 15 años utilicé extensiones, alicé todo tipo de cabello con tal de ocultar este cabello tan hermoso que ahora amo. Siempre busqué la forma como de dejar de lado mi cultura y mi realidad por el tema de que sufría mucho racismo en la escuela y eso me llegó a afectar muchísimo en la parte de la niñez y la adolescencia, pero con el tiempo crecí, fui aprendiendo más sobre mi cultura, me fui enamorando por completo de todo lo que conlleva mi cultura y eso me hizo abrir mi vida afro porque tenía la necesidad de querer contar eh, sobre temas de mi cultura, hablar sobre lo orgullosa que me sentía, derribar estereotipos a través de temas educativos. Entonces, así fue como lo abrí poco a poco. Me gusta muchísimo la música, no me dedico a la música, pero me encanta el soul, el blues, soy un poco más de esa parte de la música, aunque tenga 27 años, me encanta porque crecí escuchando soul, entonces es la música que amo. Amo la naturaleza, amo estar en contacto con lo verde. Cada vez que estoy en contacto con lo verde me siento como que, no sé, soy yo y estoy feliz con todo lo que está ahí. Soy una persona que lee mucho, que le gusta estar muy informada, que le gustan los animales, más allá de todos los proyectos, que me encantan las culturas como tal. Yo amo mi cultura, pero también respeto y aprendo mucho otras culturas porque para mí no hay nada más bonito que entender la esencia de muchas personas porque a través de la cultura podemos conocer muchas cosas, pero básicamente esa es Carla, es una mujer que tiene mucho todavía por dar, que está trabajando para hacer su mejor versión, para ayudar a los demás. Soy una persona que siempre, así me criaron, preocupada por los demás y que espera un mundo en el que poco a poco vayamos educándonos cada vez más sobre diferentes temas y creciendo a raíz de eso. Carla, es fantástico. Cuéntame, ¿qué nos puedes hablar sobre la población afrodescendiente de Costa Rica? Bueno, la población afrodescendiente en Costa Rica es una población muy invisibilizada. En el censo del 2011 se
registró aproximadamente un 8% de la población afro en toda la población costarricense. Es importante destacar que la población costarricense es bastante pequeña, es un país pequeño en Centroamérica. Actualmente se estima al 2021 que hay más o menos entre un 11 a un 15% de población afro en el país. En Costa Rica se da un tema de que hay un racismo como muy oculto, como no, yo no soy racista, pero pasa tal cosa. Entonces es una población o somos una población que el sistema ha dejado de lado muchos temas. La población afrodescendiente, por supuesto, no solo en Costa Rica, sino que en América Latina, vemos en estadísticas como el tema de pobreza y mucha desigualdad, el tema de educación, de acceso a salud, de acceso a vivienda, a temas de empleo, y en Costa Rica no es la excepción. Entonces es un tema pues bastante complicado. La población afrocostarricense llegó a Costa Rica de muchas formas. En el ensayo de Don Queens Duncan y Carlos Meléndez se habla mucho de que la población en Costa Rica llegó desde 3 grupos, por así decirlo. Se instalaron no solo en la provincia de Limón, que es la provincia pues del Caribe, donde estaba la mayor población afrodescendiente, y digo estaba porque ahora la población afro está en todo el país, no solo en el Caribe, sino que se ha movilizado a diferentes zonas del país. Pero la población en Costa Rica afro llegó de diferentes partes, o sea, llegó de Cuba, de Jamaica, de diferentes islas del Caribe, llegaron a la zona de Guanacaste, a Limón, a Cartago, etcétera. Entonces es una población que le aporta muchísimo al país, Guani, es increíble. O sea, nuestra cultura afro aporta demasiado al país en temas de lenguaje. En Costa Rica se habla, en Limón precisamente, la provincia, se habla el criol o el criollo limonense, aporta muchísimo en las comidas caribeñas, aporta en la música, en el deporte, en la política, pero lastimosamente es una población invisibilizada en Costa Rica, que tanto el Estado como la sociedad no le da el reconocimiento que se merece como tal. Sí se lo da, pero puede haber mucho más. Y es una población que tiene muchísimo que aportar y que ha sido abandonada. Inclusive la zona de Limón hay mucho potencial, hay muchas formas de generar empleo, y lastimosamente se ha dejado de lado. Pero volviendo al lado positivo, es una población que tiene muchísimo que aportar. Hay mucho legado cultural en nuestro país con la cultura afro, y estoy segura que quien conozca Costa Rica y venga a conocer la cultura afrocostarricense se dará cuenta que es hermosa, y el Caribe en nuestro país es precioso. Entonces es una población que ha sido invisibilizada en el país, pero que bueno, cada vez más hay diferentes acciones, hay diferentes formas en las que se va involucrando y se va hablando más sobre el tema. Carla, ya que la presencia de la población afrodescendiente en otras áreas y comunidades del país no es tan fuerte, especulo que es una de las razones por las cuales hay muy poca información y muy poca conexión con dicha cultura. ¿Estoy correcta? Sí, sí, es complicado porque no hay suficiente información en diferentes lugares. Casi siempre la población afro se ha concentrado en la provincia de Limón, pero como les decía, la provincia de Limón es una provincia muy abandonada, y las personas afrodescendientes han tenido que emigrar a otras provincias o ciudades del país para buscar una mejor calidad de vida, ¿verdad? Porque si no, pues cuesta más progresar. Y yo siempre he dicho que pues bueno, qué triste que una población tenga que trasladarse de una zona a otra por el hecho de que tenga que buscar empleo cuando en su zona está bien, pero hay muy poca información. Una persona en otra provincia en el país ve una persona negra y para ellos es algo nuevo, algo diferente, nunca lo habían visto, porque no están tan acostumbrados, pese a que la población afro, como les decía, está en todas las regiones de nuestro país. Entonces todavía hace falta mucha más información, mucha más divulgación, sobre todo nuestra cultura, sobre que también hay personas afrodescendientes en otras provincias, hay personas afro en el Pacífico que nacieron específicamente en el Pacífico, en la capital del país. Entonces hace falta muchísima más información y divulgación, y eso también es una tarea no solo pues a nivel social como personas, sino que es también una tarea del sistema que a nivel educativo tiene que darse mucho más, y que el Estado pues tiene que empezar a responder más por eso. Hablando de tu caso personal, tú perteneces a un grupo interracial. ¿Cuál es la presencia de la comunidad mixta en Costa Rica? No solamente hablando de afros con ladinos, sino que también de otras comunidades como orientales, con costarricenses, etcétera.
Sí, es bastante variada. De hecho, en el censo se marca que hay una gran cantidad de personas, pues bueno, de familias interraciales que descienden de la cultura afro en el país. Somos bastantes y creo que es por un tema de que el mismo tema de migración del Caribe a otras zonas del país ha gestionado eso. Lo que más se presenta es población afrodescendiente que se ha mezclado, digámoslo de esa forma, con personas costarricenses. Por supuesto, hay de otros temas, ¿verdad? Orientales, hay de otros países como de Nicaragua, etcétera, que Nicaragua es nuestro país hermano y tenemos mucha población nicaragüense en nuestro país. Entonces, hay bastante mezcla. Es un país multicultural. Entonces, hay bastante población interracial, de familias interraciales, pero venimos a lo mismo, ¿verdad? Hay muy poca información y muy poca educación sobre los temas y entonces se cae en el estereotipo, ¿verdad? Que se cree, por ejemplo, en Costa Rica se escuchan comentarios como es que esa persona negra es más bonita, es que ella sí se ve una negra bonita, es que ella es más clara, es que ella es más oscura, ¿verdad? Hay un colorismo muy presente también en el país por ese tema, porque hay una mezcla bastante importante en el país, pero sí se da bastante, hay bastante familia interracial en el país. ¿Tú crees que también el tema de el establecimiento de los españoles o comunidades europeas en Costa Rica dieron pie a esta separación? Claro que sí, porque de hecho mucha población costarricense viene descendiendo pues de españoles, ¿verdad? Pero no precisamente creo que de ahí surja todo, porque de una u otra manera, claro, la población costarricense puede descender de españoles, pero también desciende de indígenas, o sea, no es como que en Costa Rica la gente blanca es totalmente pues pura española, ¿verdad? No creo que haya sido eso como lo que marcó, por supuesto en su historia sí lo hizo porque hubo muchísimo todo este tema del bagaje, ¿verdad? Histórico, hubo muchísima mezcla entre españoles y afrodescendientes en el país. Sin embargo, es algo que se marcó en la historia y pues todavía continúa en la sociedad, ¿verdad? En la sociedad actual. Pero sí, en Costa Rica hubo un fuerte tema de españoles en nuestro país instalados, inclusive también trajeron personas esclavas africanas al país en su momento. Entonces es un tema que se ha dado históricamente, pero en la actualidad se sigue dando muchísimo, ¿verdad? Y es un tema de que ningún país de América Latina escapa de esto. Al final, la historia lo ha marcado todo y son temas o, digámoslo así, consecuencias que van quedando a raíz de lo que ha sucedido en la historia y siguen repercutiendo en el presente. Sí, hay alguna manera que tú puedas expresar en la cual esto puede tener un giro, un cambio. ¿En qué En sentido? el ¿Un giro sentido en de qué que sentido? estamos hablando de, tú dices que la historia ha establecido ciertas conductas y patrones sociales. ¿De qué manera Ujú. podemos revertir esta situación? Bueno, a nivel educativo, me imagino que es así. Sí, bueno, quiero saber tu punto de vista. O sea, No, digamos, yo la educación para ti es un factor importante. Cuéntanos un poco sobre esto. sí, la educación para mí es la base de todo. Yo creo que es inevitable que la historia haya pasado, o sea, la historia pasó y es algo que uno tiene como que aceptar que así sucedió, que muchas cosas surgió de mal término, ¿verdad? Estamos hablando de que en su momento en América Latina los españoles no solo llegaron a hacer esa mezcla, sino que también se daba por temas de violaciones, esclavas y demás, ¿verdad? Entonces es un tema bastante fuerte y pesado. En la actualidad las cosas son distintas, pero todo esto tiene que venir a base de la educación. O sea, sin educación no hay forma de entender estas cosas. Es muy importante que un país entienda su historia para ver qué es lo que está pasando en el presente. Entonces, es vital que a nivel de Estado, a nivel sistemático, haya una mayor educación sobre estos temas para entender la cultura como tal, porque como les decía, en este país hay muy poca visibilidad sobre la cultura afro y se celebra, por ejemplo, agosto es el mes histórico de la afrodescendencia de Costa Rica y el 31 de agosto es el Día de la Persona Negra y Afrocostarricense. Entonces, es un mes de mucha celebración, pero todavía no se le da tanta fuerza. Hasta ahora es que en algunos centros educativos se celebra todo esto, pero no se trata solo de celebrar, y me voy a la parte de la historia, no se trata solo de celebrar qué lindo es el mes afro, qué linda es la comida, qué linda es la cultura, pero qué pasó en la historia. Mucha gente no sabe que en Costa Rica hubo esclavitud, por ejemplo. Entonces,
todos esos temas, toda la parte que se dio de la mezcla de españoles con afrodescendientes, de cómo llegaron las personas afro al país, de cómo fue cuando tuvieron que empezar a salir de Limón para irse a la capital a conseguir trabajo. Todo eso es muy importante que se toque y es algo que no se está dando verdaderamente en nuestro país. Que bueno, hace poco se aprobó la ley de acciones afirmativas que va a intentar traer eso en nuestro país, va a intentar traer un poco de educación sobre este tema en la parte del Ministerio de Educación Pública, pero es algo que se tiene que trabajar bastante para empezar a mejorar en nuestro país. Ok, acabas de mencionar un elemento clave, el tener a las entidades gubernamentales involucradas en este proceso. Cuando hablamos de la inserción de la historia, tiene que ser sistemática. De lo contrario, claro, sectores particulares, privados, como lo hace tu plataforma, Mi Vida Afro, hacen esa tarea. Pero hay que recordar que la cultura es dinámica y la cultura evoluciona. Y la historia, como mencionas, es el fundamento. O sea, a partir de una historia, uno puede definir qué posición tomar. Entonces, ¿cuál es la posición de Mi Vida Afro? Bueno, yo creo que el tema de Mi Vida Afro, la posición que tiene es que todo el mundo se puede educar, reflexionar y mejorar a partir de eso. Sin duda alguna, el tema sistemático es muy importante, pero también todo nace en las familias. De nada sirve que el sistema haga muchísimas cosas y el gobierno haga muchas cosas, que eso es sumamente importante, si a nivel familiar, si en mi casa las cosas no están cambiando. Entonces, la posición de Mi Vida Afro es que desde las familias, desde la individualidad, las personas puedan ir aprendiendo más sobre estos temas y educarse al respecto, porque eso permite reflexionar y mejorar un poco las cosas con respecto a las futuras generaciones. Porque, por ejemplo, si el papá está viendo el partido de fútbol y ve a una persona negra y dice comentarios racistas, el niño que está escuchando eso, su hijo, va a repetir eso en el futuro. Entonces, claro, el sistema tiene una gran tarea, pero también la tenemos como individuos. Entonces, la posición de Mi Vida Afro es educar mucho en base a un contenido que sea muy dinámico, que sea un contenido muy atractivo para que las personas puedan reflexionar a partir de lo que han hecho. Por ejemplo, frases como trabajando como negro, ¿verdad? Es una típica frase que se escucha en nuestra región, en América Latina. Entonces, ¿qué hace Mi Vida Afro? Intentar que las personas vean esa frase, sepan cuál es el trasfondo y puedan educarse y reflexionar de que esas frases no hay que repetirlas porque a nivel histórico tienen un peso bastante importante. Entonces, la posición de Mi Vida Afro es educar desde la parte individual, desde la parte familiar, esa es la visión de Mi Vida Afro, porque al final no es una organización que está trabajando con el Estado, sino que es más un espacio de contenido que busca educar a partir de eso y no solo a través de contenido, sino que Mi Vida Afro, por ejemplo, da charlas en empresas, charlas en instituciones para educar sobre todos estos temas. Entonces, ha sido un proyecto bastante bonito y bastante interesante que ha hecho mucho a las personas reflexionar. Yo sé que es responsabilidad de cada persona como adulto educarse, porque al final Mi Vida Afro no está en la obligación de llegar y educar a la gente, ¿verdad? Ni ninguna persona afrodescendiente está en la obligación de educar a otras personas solo por ser una persona negra, pero Mi Vida Afro ha buscado eso, incentivar esa parte educativa para que las personas puedan aprender, puedan reflexionar y que el contenido sea bastante atractivo para que ellos puedan ver un poco más el trasfondo, ¿verdad? De todo lo que pasa. Carla, ahora regresando al tema de las familias interraciales, es obvio de que la discriminación generalmente comienza por la vista, o sea, por lo que la persona observa, no necesariamente por lo que la persona sabe. Cuando hablamos de las comunidades mixtas, ya hay una transformación física de sus integrantes, empezando por ti, ¿no? O Sí. las generaciones que vendrán después de ti, porque ya no son determinadas por una raza, sino que por varias. Claro. Entonces, cuando se habla de la raza negra siendo una persona mixta, creo que el lenguaje también es diferente. ¿Cuál es tu Sí. sentir al respecto? Es curioso porque al ser una persona que, bueno, viene de una familia mixta, interracial, sí pasa mucho que hay muy poca educación social sobre el tema y hay muchísimo colorismo en la sociedad, demasiado.
A mí me pasa mucho que me dicen, por ejemplo, ah, es que usted tiene la nariz más refinada, entonces la tiene bien bonita, es que usted tiene las facciones, ¿verdad? No sé, menos marcadas, las tiene más finas, dice la gente, ¿verdad? Y a mí, sinceramente, a mí eso nunca me ha parecido un halago, nunca, porque estamos cayendo en un tema de colorismo en el que estamos dividiendo tonalidades de piel, como esta persona que es más clara es más bonita que la otra porque es más oscura. Y también lastimosamente, muchas veces dentro de la misma comunidad, al existir ese tipo de temas, hay personas de la cultura afrodescendiente que no le encanta ver a una persona de una familia mixta. ¿Por qué? Porque en el colorismo se destaca que las personas, entre más clara tenga su piel, más oportunidades va a tener, ¿verdad? A nivel social es así, lastimosamente, porque la sociedad no está educada con respecto al tema. Pero sí es complicado porque al final uno viene de una familia en donde uno dice, claro, soy afrodescendiente, pero por otro lado tienes la mitad de tu otra familia que es blanca y hay ciertos temas que esa familia tal vez no va a entender a como lo va a entender la familia afrodescendiente. Pero por otro lado, por ejemplo, mi papá, que es pues de Limón, que su papá y su mamá son negros también, hay ciertas cosas a nivel de racismo que mi papá ha tenido que vivir mucho más que yo por su tonalidad de su piel. Entonces es todo un tema, ¿verdad? Porque él ha tenido que vivir cosas más fuertes de las que yo he vivido porque yo soy más clara. Entonces, es todo un tema, el tema de las familias interraciales. Yo creo que tiene que haber mucha conversación sobre ese tema y creo que la familia del lado, que es la familia no afrodescendiente, tiene que educarse mucho al respecto, porque estamos hablando de que sí, tal vez yo soy más clara, pero a nivel social yo sigo siendo negra. O sea, a nivel social a mí no me van a decir, no, es que ella es blanca, no, mi cabello y mi tono de piel sigue diciendo que yo soy una persona negra. Entonces yo a nivel social voy a ser tratada como negra de una u otra manera, ¿verdad? Y entonces este tema tiene que darse mucho en discusión porque el lado de la familia no afrodescendiente muchas veces no entiende todo lo que conlleva ser una persona afrodescendiente y todo lo que lleva a nivel de racismo y todo lo que hace falta. Entonces, tiene que haber una mayor discusión sobre estos temas porque hay muy poca educación al respecto. El simple hecho de nuestro cabello. Muchas veces tal vez una mamá de una familia mixta no sabe, una familia interracial, no sabe cómo atender el cabello o no incentiva la cultura, ¿verdad?, de esas personas afro. Como les decía, a nivel social vamos a seguir siendo tratados como personas negras, pero hay muchísimo colorismo, Wani, y eso es una de las cosas que a mí más me duele en todo este tema porque, como te digo, o sea, para mí no es un halago cuando alguien me dice, ah, es que mira, tú tienes el tono diferente o la nariz o lo que sea, ¿verdad? Porque indudablemente tengo esas facciones pues por mi mamá, pero eso tiene que cambiar porque eso no está bien, no podemos estar viendo a la gente que por un tono por el otro va a ser más bonito que el otro o mejor aceptado que otro, pero a nivel social hay mucho colorismo y es un tema que no se habla en su totalidad dentro de las mismas familias y dentro de la misma comunidad afrodescendiente. Dentro de tus relaciones personales y en tu vida laboral, ¿cuántas personas son de la raza negra? No mixtos, sino de la raza negra. ¿Me puedes dar como un estimado? Vamos a ver, te cuento una historia. Como yo crecí en la capital, yo nunca tuve compañeros negros. O sea, en la escuela habíamos 2, 3 niños negros, pero yo no tenía compañeros afrodescendientes. Y claro, yo nada más, las únicas personas negras que yo veía en mi día a día era al lado de mi familia. O sea, mi papá, mis tíos, mis primos, mis tías, mis abuelos, etcétera. Pero claro, cuando estoy en la escuela y en el colegio, yo no tengo relación con personas negras. Entonces, cuando yo ya crezco, salgo de la universidad y me empiezo a involucrar más en el tema de mi vida afro, empiezo a conocer personas afrodescendientes. Y ahí es cuando digo, wow, qué increíble. O sea, toda mi vida de la niñez no me crié tanto con personas negras. Sí me crié con mis primas y con mis primos, por supuesto, pero no tenía amigos de la escuela o compañeros del colegio, compañeras del colegio o compañeros universitarios que fueran afrodescendientes. Entonces, claro, ahora que ya soy adulta y ya pues trabajo, estoy en el mercado laboral, ya tengo más conocidos afrodescendientes, pero te puedo decir que son pocos. O sea, en mi día a día, bueno, mi pareja actual es afrodescendiente, entonces es como lo más cercano que tengo afro todos los días, pero a nivel, digamos, laboral,
es nulo. Yo no tengo, digamos, yo tengo mi propio negocio, pero no atiendo a tantas personas afrodescendientes, a menos que sea un proyecto en mi vida afro, donde ya hayan charlas y demás, ya tengo más relación, pero no es como una relación constante y tengo amigas afro que pueden ser un par, casi como constantes, o sea, te puedo decir que en promedio, personas muy cercanas, sin contar la familia, ¿verdad? Porque la familia es otro tema, pueden ser a lo más 4 personas, ¿verdad? Entonces, eso también, pero a mí mi vida afro me ha hecho acercarme más a mi cultura y por supuesto a las personas afrodescendientes también. Ok, es muy lindo porque de esta manera tú también estableces un espacio sobre tu identidad y también te das cuenta por qué una sociedad como Costa Rica tiene tan poca empatía con las comunidades que son diferentes, porque no están Ujú. representadas en su diario quehacer. O sea, no tienen una información de primera mano, sino que tienen incluso el fundamento de la discriminación que los países en general manejan, están establecidos por estándares de países foráneos, ya sea Ujú. Estados Unidos, que es el más cercano a nosotros en América Latina, y que tiene que ver Sí, con el racismo y la discriminación y la esclavitud en Estados Unidos, que es muy diferente a la que ha ocurrido en nuestros contextos. Creo claro. que nuevamente tu labor con Vida Afro, que realmente ha sido el encontrarte tú primero, ¿verdad? Ujú. Como parte de una comunidad a la cual desconocías, Sí. que es parte tuya, pero que desconocías a profundidad. Este trabajo educativo te ha permitido ver la vida de una manera mucho más amplia. Y Claro. creo que este es el camino y realmente te felicito por tomar esa iniciativa y buscarlo. Entonces ahora otra pregunta. ¿Tú piensas que el costarricense promedio tiene oportunidad de aprender sobre las comunidades diversas? No hablo solamente de los afrodescendientes, sino de otras comunidades, si no se les da la oportunidad de conocerlos y de conectarse con ellos. Yo creo que no hay un interés tan fuerte y en eso tengo que ser muy sincera. Yo creo que sí, no hay como una tarea ardua, ¿verdad? A nivel educativo, a nivel del sistema, va a costar muchísimo y Costa Rica lo necesita mucho, porque como les decía al principio, nuestro país hermano, Nicaragua, en Costa Rica hay muchas personas nicaragüenses y lastimosamente en Costa Rica hay muchísima xenofobia hacia las personas nicaragüenses. Entonces, ya desde ahí estamos fallando, porque la población nicaragüense ha estado años en nuestro país, o sea, ya somos pues una familia completa, porque aquí viven muchas personas nicaragüenses. Y entonces, en el país hasta ahora más o menos ha bajado, creo yo que un poco como el tema de ataque y chistes, porque antes era demasiado normalizado lo que se daba hacia la población nicaragüense, pero creo que el tico, ¿verdad? Como se le llama popularmente, no toma la iniciativa de educarse. Y también hablo por la población indígena. En Costa Rica no se habla de la población indígena como tiene que ser, se mencionan ciertas cosas en las escuelas, pero no hay un interés del tico por querer educarse sobre esos temas. E igual pasa con la educación afro-costarricense. Entonces, si no hay un impulso sistemático del Estado o no hay métodos o estrategias para que haya una mayor activación en estos temas, no se van a dar. Sí puedo destacar que hay muchas empresas comprometidas con este tema. Ahora se ha dado mucho esta apertura de que las empresas quieren educar a su personal sobre estos temas, sobre la población indígena, sobre la comunidad LGTBIQ+, sobre etcétera, todos los temas de diversidad. Pero no es algo que nace, ¿verdad? El costarricense, como decir, yo voy a ir a educarme. Eso tico promedio, ¿verdad? Por supuesto, hay personas que se educan muchísimo sobre estos temas, que están involucradísimos. Yo lo veo en mi vida afro, gente que está, Carla, este tema me encanta, que estoy aprendiendo, estoy leyendo eso. Entonces, eso se da, pero el tico promedio no hay un interés tan real. Por eso tiene que haber un trabajo arduo a nivel del sistema, porque si no, es algo que va a costar muchísimo cambiar. ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación masivo Ujú. en este sentido? Estamos ya casi llegando al final de nuestros 30 minutos con Carla Scott, pero ya que ella trabaja en el tema mediático, ¿nos Sí. puedes rápidamente comentar cómo ves el papel de los medios de comunicación
en este sentido? Los medios tienen que educarse mucho, y lo digo como periodista, tienen que empezar a llevar capacitaciones en donde puedan aprender sobre cómo tratar ciertos temas. Por ejemplo, algo que pasa mucho es que si hay una noticia de que en Limón hubo delincuencia o hubo algún problema, en vez de hablar bien sobre Limón, lo que hacen es hablar mal sobre la provincia. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado, por ejemplo, en Costa Rica? Que la gente tiene miedo de ir al Caribe porque piensan que en Limón solo hay delincuencia, hay este problema, hay esto otro, y es por el tema de la prensa, porque la prensa se ha encargado de mostrar ese tipo de cosas. Entonces, es muy importante que a nivel de prensa se capaciten más sobre estos temas para que también usen los términos correctos cuando se refieren a una persona afrodescendiente, cómo tratar estos temas. Hace falta más educación en los medios, porque claro, informan, pero también como muchos medios hay mucho amarillismo. Entonces, tiene que haber un compromiso más real con los medios de comunicación, no solo para informar, sino también para educar y sensibilizar a la población. Entonces, el papel de los medios, puedo decir que es muy poco el aporte que se da, hace falta mucho trabajo en estos temas y hace falta que se capaciten mucho más para entender y poder dar la noticia de manera correcta y siempre respetando, ¿verdad?, a todas las poblaciones en general que hay en el país. Carla, muchísimas gracias por promover la unidad en la diversidad y por ser un ejemplo de vida de esta gran misión. Así es que te aplaudimos y te invitamos a continuar con ella y celebrar también tu carisma y tu amor a la humanidad. Así es que aplausos. Muchísimas gracias por ser la invitada número 51 de 30 minutos con Wani Anger en Moving Cultures Promoting Unity in Diversity. Hasta la vista, Carla, y seguiremos en contacto. Chao, chao. Hasta luego, muchas gracias.